Buenas tardes, estimados técnicos y productores que nos acompañan el día de hoy en esta nueva videoconferencia. El día de hoy nos acompaña la ingeniera Suyen Reyes, que nos estará realizando la segunda videoconferencia del día de hoy titulada Manejo Integrado del Banco de Germoplasma de Coco. Al final estaremos haciendo un espacio de preguntas y respuestas para intercambiar cualquier otro tipo de experiencias que también tengamos al respecto. Agradeceríamos, ¿verdad?, su atención y adelante, su oyente, escuchamos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre, como dice la compañera, es Suyen Reyes y trabajo en el INTA en Cucarajil. El día de hoy voy a compartir con ustedes un poco sobre la experiencia que tenemos aquí en el Centro de Desarrollo Tecnológico Cucarajil en el manejo de plantaciones de coco, ¿verdad? Contamos con un banco de germoplasma y realizamos algunas actividades promoviendo, obviamente, tecnologías que hemos generado aquí en el INTA. Y la idea de hoy es compartir con ustedes esas experiencias. El banco de germoplasma de coco que contamos aquí en el CDT es uno de los más grandes a nivel nacional, puesto que no hay otro lugar de referencia donde se cuente con todas las variedades que tenemos aquí. Hay una réplica de estas variedades en el Centro de Desarrollo Tecnológico Sandino, en el Recreo. Y pero obviamente son materiales que salieron de este CDT de aquí de Cucarajil. Actualmente contamos con 7 cultivares. El cuadro que muestro en esta presentación resume algunas de las características del origen de esos materiales. Algunos fueron colectados aquí en Nicaragua, ¿verdad? Materiales que por una u otra razón llegaron de formas diferentes a nuestro país, y otras que fueron importadas de otros países, como en el caso de Costa de Marfil, en África y algunos lugares de Indonesia, incluso Panamá. El Centro de Desarrollo Tecnológico Cucarajil se encuentra ubicado en la región autónoma de la Costa Caribe Sur, en una comunidad que se llama Manhattan, en el municipio de Cucarajil, a como lleva el nombre. Actualmente contamos con 21.55 o 21 manzanas y media de coco entre las 7 variedades, ¿verdad? Pero hay algunas, por ejemplo, como el que aparece ahí con el nombre de enano rojo de Camerún, con el que apenas contamos con 9 ejemplares, porque hay plagas que durante los muchos años que tienen de establecidas estas plantaciones han venido afectando el cultivo y han quedado muy pocos ejemplares. Pues bien, en estos 7 cultivares contamos con variedades enanas que les llamamos nosotros, o cultivares enanos, y otros que son cultivares altos. Cabe hacer la diferenciación entre un coco enano y un alto. La verdad es que todos son altos, porque no es cierto que dejan de crecer. Todos anualmente tienen un crecimiento, unos más grandes que otros, pero lo tienen. Y se dice que son enanos porque con una pequeña estatura ellos comienzan a producir. En cambio, las variedades que son altas tienen que crecer un buen tanto, pues una buena altura para poder producir. Entonces se le dice a los enanos porque obviamente vos con la mano puedes cortar el coco con facilidad, y por eso se les llama cultivares enanos, no porque ellos en realidad se queden chiquitos. Entonces tenemos la cultura de pensar de que se les dice enanos porque nunca van a crecer, y en realidad si visitan el centro se van a dar cuenta que a pesar de que se llaman cultivares enanos, no son de tamaño tan pequeño. Bueno, les decía que tenemos 21 manzanas y media y es un tanto complicado darle manejo, puesto que cada variedad es particular en términos de su crecimiento, de su desarrollo de raíces, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Lo primero que considero yo es muy importante a la hora de hacer un plan de manejo integrado de un cultivo es conocer nuestras condiciones, como aparece ahí.
Y eso funciona no solo para el cultivo de coco, funciona casi que para cualquier cultivo. Uno de los problemas a veces con los que nosotros nos enfrentamos en la finca es que no hacemos una correcta visión de lo que nosotros queremos hacer y también no ponemos en claro cuáles son nuestras condiciones ni ponemos en claro cuáles son nuestras debilidades. Cuando uno reconoce cuáles son las cosas buenas que tenemos y cuáles son las cosas no tan buenas que tenemos, podemos elaborar un plan con mayor certeza de lo que queremos lograr a corto, mediano y largo plazo. En este sentido, al conocer nuestras condiciones, me refiero básicamente a que debemos de conocer el estado de nuestro cultivo, conocer cómo funciona nuestro cultivo, sus requerimientos, conocer cuáles son las plagas que más los afectan, en qué temporada del año, bajo qué condiciones de temperatura y todo esto. Incluso tenemos que conocer las condiciones de nuestro suelo, si son suelos que se inundan, si son suelos que se drenan con facilidad, si son suelos muy pobres, ¿verdad? Entonces, conociendo claramente nuestras condiciones, podemos nosotros elaborar un mejor plan de manejo. En las condiciones que nos encontramos aquí en el Centro de Desarrollo Tecnológico, pues contamos con unas plantaciones que al 2020 tienen 26 años, es decir, tienen su buen rato de estar aquí. La experiencia de otros países que producen el cultivo nos dice de que los cocoteros después de los 30 años, ellos empiezan a disminuir su producción. Normalmente en cultivos perennes se conoce de que hay ciertos años que son muy productivos en los cultivos, pero que llega un momento en que el cultivo empieza a disminuir esa producción paulatinamente hasta morir. Pero en el caso del cocotero, como que el pico lo llega a tener hasta los 30 años y después de los 30 años él ya empieza a bajar esa producción. Entonces nosotros estamos en una situación de inminente necesidad de reemplazar muchas de las áreas en que nosotros nos encontramos, como también eso nos dice de que los requerimientos van a ser menores en este sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, resulta ser de que no vamos a estar gastando mucho dinero en invertir en esta área, metiéndole mucho insumo, porque ya sabemos que la naturaleza misma del cultivo no va a permitir que él siga produciendo en altas cantidades. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro, cuál es la edad que tiene nuestro cultivo y en el caso de nosotros porque estamos en una inminente necesidad de reemplazarlo. La otra condición favorable que tenemos es que tenemos unos suelos bastante fértiles aquí en este lugar, tenemos alto contenido de materia orgánica y un buen drenaje. Si bien es cierto, no es un suelo arenoso que se drena a la velocidad de que cae el agua, pero sí no dilata 1 hora o 2 horas y el agua pues ya desaparece. Entonces tenemos bastante buen drenaje y eso es una condición necesaria para el coco, porque al coco no le gusta estar inundado. Entonces por eso les decía, conocer nuestras condiciones es necesario para saber que si tenemos o no las condiciones aptas para producirlo y en realidad en términos de suelo sí las tenemos para el cultivo del coco. En el caso de las condiciones climáticas, también tenemos condiciones favorables del trópico húmedo y eso incluye, ¿verdad? La lluvia de entre 3.000 y 4.500 milímetros por año, cosa que en algunos lugares casi no llueve, ¿verdad? Pero al coco le fascina mucho la lluvia y obviamente pues es una condición muy favorable. Y la otra condición en la que actualmente nos encontramos es una producción constante durante el año. Nosotros como centro producimos coco seco y para plantaciones, para producir semilla, ¿verdad? Para producir plantones y también tenemos coco fresco, que es el que utilizan algunos comerciantes aquí locales que se dedican a la producción de agua de coco y de comida de coco pues, para hacer sus preparos. Entonces, por ahí tenemos esos dos tipos de productos finales de las plantaciones y estamos produciendo en términos de cultivares enanos entre 150 y 250 frutas
por año por cada árbol. Y en el caso de los cultivares altos estamos produciendo entre 80 y 120 nueces por cada planta por año, ¿verdad? Esas son condiciones deseables en unos cocos que bajo las condiciones de manejo que nosotros les damos. Esas básicamente son las condiciones en las que nosotros trabajamos. Entonces, en esas condiciones, ¿qué es lo que nosotros podemos sugerirle a los protagonistas, ¿verdad?, que nos ven de diferentes partes del país? Que si usted tiene condiciones favorables para el coco, le podemos recomendar que debería de realizar al menos 4 tiempos de fertilización, 2 que fueran de una fertilización química y 2 que fueran de una fertilización orgánica. En el caso de la fertilización química, creemos que la mejor opción sería utilizar una fertilización a base de nitrógeno o urea del 46%, que es la que normalmente se comercia, y a razón de 1.5 kilogramos por planta. Y las fertilizaciones orgánicas, que aunque yo recomiendo mucho el ombrihumo porque es no diríamos fertilizante, sino que un abono bastante rico en nutrientes y bastante rico en materia orgánica, y que podríamos estarlo utilizando a razón de 10 libras por planta. Eso requiere, dirían hoy, grandes toneladas para una manzana, por ejemplo. Pero si analizamos, estamos hablando de 144 a 160 plantas por manzana. Entonces está hablando de casi 3 quintales en una manzana, así que no, en realidad no es tanta cantidad, sino que porque los cocos se siembran distanciados, entonces la cantidad es mucho menor. Recomendamos bastante la reincorporación de materia orgánica. Nos referimos básicamente a que todo lo que son las hojas que caen de los árboles, las estopas que quedan al momento de la cosecha, todo eso reincorporarlo dentro de la plantación, porque obviamente que entre más se le extrae al suelo, pues más pobre se va volviendo con el tiempo. Lo importante de esta práctica de reincorporación es disminuir, ¿verdad?, la cantidad de nutrientes que sacamos del suelo. Entonces, esta práctica nos ayuda a nosotros a ir mejorando nuestra condición del suelo a través del tiempo y recuperar una parte de los nutrientes que la planta absorbe. Lo otro es que también tenemos que conocer bien en términos de cómo funciona el cultivo. Hay algunos cultivares como el enano verde de Brasil que tiene un comportamiento bastante extraño, lo diríamos en algunos casos, y ese es parte de su normalidad. El enano verde de Brasil cada cierto tiempo produce, podríamos decirlo, 2 o 3 veces al año, produce una flor que no cuaja ni un solo fruto. Y es parte, lo hemos observado, y es parte de su comportamiento normal. Una flor que tira en todos sus puntos tira la flor, pero no cuaja ni un solo fruto. Y es parte de su normalidad que haya esas flores que no cuajan ni un solo fruto. Entonces uno diría, no me está haciendo rentable, pero en realidad es parte de su naturaleza, parte de la naturaleza de ese cultivar, y por más fertilización y por más manejo que le demos, no vamos a tener un mejor resultado en términos de eso. Lo otro que tenemos que conocer es que este cultivar también tiene una predisposición al aborto. Él carga muy bien en un principio. Las flores que son polinizadas y forman el fruto, en una primera fase ellas agarran y soportan la carga, pero llega un momento en que él empieza a tirar los frutos y le llamamos nosotros, hay mucho aborto. Entonces las frutas caen tiernas del palo, y eso pues normalmente es asociado a una deficiencia nutricional que tiene que ver con micronutrientes. Entonces, cuando nosotros miramos que hay mucho aborto, ¿verdad?, en nuestras plantaciones, les recomendaríamos que hiciéramos una fertilización, pero basada
en productos que tengan muchos micronutrientes, y estamos hablando específicamente de boro, de magnesio, de zinc, que son limitantes en algunos de los tipos de fertilizantes que nosotros normalmente manejamos en nuestra finca. Pero si usted tiene mucha de este tipo de aborto, puede estar asociado a esta debilidad o a esta necesidad de este tipo de nutrientes. En términos de lo que es el control de plagas y enfermedades, aunque hay un sinnúmero de plagas que atacan a los cultivos, nosotros aquí en esta parte del país tenemos problemas prácticamente con esas 4 plagas que trato de representar con esas fotografías que están ahí en esa presentación. Tiene que ver con la langosta, que la tenemos desde hace varios años que nos afecta el cultivo. Esa langosta, que es probablemente una especie diferente a la que están divulgando mucho en las redes sociales, que vienen de otros lados, este tipo de langosta es diferente, es otra especie. En el caso también tenemos de los insectos, tenemos el escarabajo rinoceronte o el estrategus, que es ese escarabajo que está ahí en la fotografía. Tenemos afectación por ácaros, que tal vez no son tan visibles, pero sí provocan ese daño que se mira en los cocos, que tienen esa mancha corrugada, color cafezuzca en el fruto, y causan bastante aborto también en las plantaciones, que es la segunda causa de los abortos. Entonces, este daño es causado por unos ácaros, o el ácaro del cocotero que le llaman en su nombre común. Y el otro problema que también tenemos es con el chanchito blanco, o popularmente así le llaman chanchito blanco, que es esa fotografía con esos puntos blancos en crecimiento que está en la esquina inferior. El daño, básicamente, mirarán algunos extraños esa fotografía, pero son animalitos muy, muy pequeños que es difícil de diferenciar en el coco. Lo que podemos ver nosotros cuando tenemos ese problema es que la fruta se cubre totalmente como un polvillo blanco en la parte de encima. Ese polvillo blanco son la gran cantidad de huevos que ha puesto un insecto sobre ese coco. Entonces, ese polvillo blanco que nosotros vemos encima de la fruta, en la parte de abajo de las hojas, en los tallos, ese polvillo blanco obedece a un insecto y popularmente pues lo conocemos como chanchito blanco. Entonces, esas son 4 de las plagas como más sentidas en términos de insectos, que más nos afectan en el cocotero. ¿Qué hacemos nosotros para manejar este tipo de plagas? Bueno, nosotros deberíamos, ¿verdad?, de hacer aplicaciones preventivas cada 21 días. Recomendamos hacer estas aplicaciones cada 21 días porque en el caso del chanchito blanco y en el caso del estrategus o del escarabajo rinoceronte y de los ácaros, el ciclo de vida del insecto nos permite a nosotros conocer que la frecuencia con la que nosotros tenemos que realizar las aplicaciones de cualquier tipo de control deberían de ser cada 21 días, al menos para el control de estos 3 insectos. Y les recomendaríamos pues alternar entre insecticidas químicos y control con hongos entomopatógenos, principalmente Beauveria. Hemos realizado ensayos donde la Beauveria nos ha producido una colonización y una muerte de insectos significativa para controlar tanto el chanchito blanco como el estrategus y ácaro. Lo que nos encontramos ahorita en proceso de estudio es para el saltamonte o en algunos casos que le llaman langosta, ¿no? Para él, pues todavía nos encontramos
trabajando en términos de la cantidad que hay que aplicar y todo esto. Esto es un estudio que se está llevando aquí en la región con los de la empresa de palma africana, pero se está trabajando con este hongo que se llama Beauveria, que es el que nos ha dado pues la pauta de que puede ser un controlador biológico para esta plaga. Lo otro que podemos hacer también para mejorar el control es utilizar trampas con atrayentes. En el caso específico del escarabajo rinoceronte, lo que nosotros utilizamos son troncos en descomposición y los inoculamos con algún tipo de veneno para ellos. Hemos utilizado los troncos de los árboles de coco en descomposición, los enchichamos y ahí en la fermentación es que les agregamos el químico que le vayamos a agregar o el inoculante. Lo que hemos probado es que cuando se produce una fermentación a base de azúcar o de melaza, ¿verdad? Del tronco o de las partes del coco, podemos inocularlos perfectamente con Beauveria y la Beauveria sobrevive estas condiciones y nos ayuda a controlar el escarabajo rinoceronte. Lo que todavía nos cuesta es controlar cuando el escarabajo rinoceronte haya perforado el coco. Cuando este escarabajo en su forma larvaria, ¿verdad? Que son unos gusanos enormes, ya ha penetrado las raíces del coco, lo más recomendable es que usted utilice un insecticida que sea sistémico. ¿Por qué? Porque este es el único que ya dentro del cultivo le puede ayudar a controlar el insecto que tiene dentro, porque superficialmente a veces no lo vemos, pero es que las larvas ya se están comiendo el interior del coco y esa es una de las cosas que a veces los productores nos damos cuenta de que el coco ya nos hizo daño hasta que ya vemos que la planta está muerta. Pero cuando nosotros empezamos a ver el amarillamiento de la planta, es tiempo todavía de que nosotros podamos ejercer control con un insecticida sistémico y nos ayuda mucho a reducir el daño y a recuperar la plantación. Lo otro que le recomendamos es estar haciendo constantemente lo que es el recuento de las plagas cuando es una plantación joven, menores de los 3 años, 4 años. El escarabajo rinoceronte se convierte en una plaga muy frecuente en nuestras plantaciones porque es la única época o la mayor parte del tiempo es la plaga que más afecta en esta época del cultivo, cuando los cultivos todavía están jóvenes, cuando ellos todavía pueden entrar por debajo de la tierra y meterse por el tronco de las raíces, pero cuando ya el tronco está endurecido, después de los 4 o 5 años, difícilmente esta plaga pues nos sigue molestando. Entonces, utilizar las trampas con atrayentes nos ayuda con los insectos adultos, pero no con las larvas. En el caso de las larvas, pues hay que ejercer, como le digo, un control químico. Y obviamente mantener el recuento de plagas y también hacer un calendario sanitario, le llamamos nosotros. Si nosotros empezamos a hacernos del hábito de hacer un calendario sanitario para todos nuestros cultivos, vamos a poder estar haciendo aplicaciones preventivas de forma regular, que son las que nos van a ayudar a estar previniendo, valga la redundancia, las plagas y las enfermedades. Lo que no tenemos es la costumbre de crearnos ese hábito de hacer esos calendarios que son los que en realidad funcionan. Es como cuando hablamos en términos de los seres humanos. Nosotros los seres humanos, para vivir sanos, tenemos que desparasitarnos cada 3 o 4 meses. Tenemos que vitaminarnos con cierta regularidad. Cuando son niños, tenemos que beber leche vitaminadas para que cuando nuestros huesos se fortalezcan y crezcamos más fuertes y sanos. Del mismo modo, y esas son acciones preventivas. No es que estamos queriendo curar una enfermedad, la estamos tratando de prevenir. Entonces, asimismo, los cultivos necesitan hacer o aplicarle o hacer acciones que podamos nosotros prevenir enfermedades y plagas. Y en este caso, pues tener un calendario nos ayuda a nosotros saber cada cuánto podemos estar aplicando productos biológicos, cada cuánto podemos estar haciendo aplicaciones de
de abono orgánico o del químico en el caso de que corresponda. Lo que sí les puedo decir es que la respuesta de un cultivo depende del buen manejo de este calendario. No es cierto que una tierra solo con abono orgánico le va a producir lo mismo que una que lleva combinación entre abono orgánico y abono químico, por ejemplo. Esa la experiencia no nos falla al decirnos pues de que tenemos que hacer la combinación. Sin embargo, también sé y conozco, ¿verdad?, de la situación de muchos productores de que no tienen la capacidad para comprar el abono químico o no tienen la suficiente, el suficiente ingreso o por decirle algo, tienen apenas unas 10, 15 plantas de coco que no vale la pena comprar un quintal para invertir en ello. Pero sí hay otras alternativas que podemos hacer. Cuando los cultivos están pequeños los podemos inocular con micorrizas y eso les va a ayudar. Podemos estar haciendo en vez de las 2 aplicaciones de urea, podemos hacer 4 aplicaciones de abono orgánico en el año y a seguir mejorando, hacer aplicaciones de biofertilizantes. Los biofertilizantes de forma foliar ayudan muchísimo porque son sustitutos hasta cierto punto de las fertilizaciones de urea. En el caso, otra práctica que les recomiendo mucho es el manejo de las malezas. Más aún cuando el cultivo es pequeño y tiene problemas con este escarabajo rinoceronte. Entre más maleza tiene, menor posibilidad hay de que usted le pueda dar el seguimiento adecuado a la plaga y obviamente ni cuenta se va a dar cuando el insecto esté metido en la parte de abajo. Entonces es recomendable al menos mantenerle bien hecho el caseo a las plantas para que usted con facilidad pueda hacer el recuento de plaga, ¿verdad?, con regularidad. Otra cosa que recomendamos es el uso de adherente a la hora de usar cualquier producto. ¿Por qué? Porque en el caso de nosotros pues llueve mucho, entonces necesitamos agregar un adherente para ayudarle al producto que vamos a aplicar, llámese orgánico o químico. Cuando nosotros no tenemos capacidad para comprar el adherente, lo que utilizamos es agua de coco. El agua de coco, por su naturaleza y por su composición, tiene algunos componentes que le ayudan a servir como adherente. Lo echamos a razón de 100 ml por una bombada y nos ayuda porque tiene aceite natural, ¿verdad?, del coco en el agua. Entonces ese aceite nos ayuda un poco en tanto a hacer la función de adherente y también tiene un surfactante que es lo que hace que él pueda pegarse o adherirse a las hojas. Entonces hace una muy buena función, eso sí, que obviamente pues la persona que fumiga pues va a andar olorosa a coco, pero es lo único. Es un producto totalmente natural y que lo podemos sacar de la misma finca. Lo último es en términos de las enfermedades y creo que una de las más temibles tiene que ver con el amarillamiento letal del cocotero. La selección de cultivares resistentes al amarillamiento letal es una de las armas más poderosas que hay hasta el momento para el control de la enfermedad. Nicaragua es un país privilegiado en ese sentido porque hasta el día de hoy no hemos reportado esta enfermedad y en los lugares donde ha llegado esta enfermedad ha acabado con todas las plantaciones de coco. Mucho, creo yo, está en la diversidad que tenemos de tipos diferentes de coco que han venido aguantando, porque imagínense que si lo tenemos en Honduras y lo tenemos en Costa Rica, pero no lo tenemos aquí, es por algo, ¿no? Contamos con una riqueza natural en nuestro ambiente. No sabemos si es que tenemos el controlador biológico de la plaga, porque es transmitida por un insecto o es transportada más esa enfermedad a través de un insecto. No sabemos si es que dentro de nuestra naturaleza, dentro de nuestra diversidad biológica, contamos con el enemigo natural de ese insecto, que es el que ha limitado la expansión, o que ahora, hoy en día, no tengamos esa enfermedad. Entonces,
Pero sí, una de las armas que en los países donde están siendo afectados utilizan es la selección de variedades con resistencia. Se dice que los cultivares enanos son los que más resisten la enfermedad. Se habla de algunos híbridos, pues, pero verdaderamente los que portan el gen de resistencia son los cultivares enanos. Ahora, en el caso específico del Alto de Panamá, que es el que nosotros tenemos en nuestra colección, él es portador del gen de resistencia a los ácaros. Nosotros diríamos resistente a un insecto, pero sí, al parecer, estudios que han hecho en otros países han demostrado de que los cocos que son portadores de ese gen muestran cierta resistencia al ataque de esos ácaros. Bueno, cosas de la naturaleza. Así como hay ciertas sustancias que hacen que sean unas personas más atractivas que otras por ejemplo, para mí, que haya un hombre que sea más o menos atractivo. Asimismo, hay cocos que son más o menos atractivos para ciertos tipos de insectos. Entonces, este Alto de Panamá tiene esa característica, que él no es tan atractivo para los ácaros, porque es portador de ese gen. Igual, pues como les mencionaba, la selección de cultivares es importante tanto para el amarillamiento letal como para a veces controlar ciertos tipos de enfermedades. Entonces, más o menos por ahí anda las actividades que nosotros realizamos en el centro para el manejo integrado del cultivo en los bancos de germoplasma de coco. No sé si tienen alguna pregunta.